y en esta presentación les hablaré sobre los problemas en la traducción de manga al español. El manga. Un manga es un cómic o novela gráfica creada en Japón o utilizando el idioma japonés, encajando en un estilo desarrollado a finales del siglo XIX en Japón. La situación actual en la traducción del manga. Hasta hace poco no había muchas traducciones oficiales de las historietas japonesas, mejor conocidas como manga. Debido a esto, era el trabajo de los fans y pequeñas editoriales el traducir esas historias al español para que los fans de estas series pudieran disfrutarlas. La falta de experiencia en la cultura y el idioma de estas editoriales y fans resultan en la creación de muchos errores en el producto final. Incluso hoy en día, no hay muchas editoriales que se dediquen completamente o parcialmente a la traducción de estas obras. Y resulta, como siempre, el trabajo de los fans traducirlas. Referentes culturales. Los referentes culturales. La definición de referente cultural es aún debatida entre muchos autores especializados en la materia de traducción y lingüística. En términos simples, un referente cultural es una palabra o frase propia de una cultura, la cual, al intentar traducir, pierde todo sentido al no tener un equivalente en el lenguaje meta. Estos referentes culturales se pueden ver en varios aspectos del idioma. Pueden ser palabras simples, expresiones, sufijos, entre otras clases de palabras. Aquí tenemos 3 ejemplos de ellos. Tenemos la palabra senpai, que significa alguien que es de mayor rango, puede ser de edad, puede ser en el trabajo, y esta variedad de significado es lo que hace que no tenga una traducción directa al español. Tenemos una expresión, itadakimasu. Itadakimasu es utilizado al momento de que se va a consumir un alimento. Se podría comparar a una oración previa a comer, pero no tiene una traducción directa. A continuación tenemos 3 prefijos de muchos que hay en el idioma japonés, honoríficos. Tenemos san, chan y sama. San es para referirse a alguien con respeto, chan es para referirse a una mujer o incluso a un niño de manera afectuosa, pero igual con respeto. Sama es para referirse a un superior, puede ser a un rey, a un jefe o en general a alguien de mayor rango. En el manga existe una gran cantidad de referentes culturales debido a que sus historias están basadas en la cultura japonesa y la mayoría de ellas se llevan a cabo en Japón. Se pueden encontrar todo tipo de referentes culturales en ellos. Por ejemplo, en este fragmento de una página de un manga podemos ver a un chico vendado los ojos con un palo golpeando una sandía. Este juego de playa se llama Suikawari. En él alguien es vendado de los ojos y se le da un palo. A continuación, la gente a su alrededor lo guía hacia la ubicación de la sandía para que la rompa. Ahora, su relación con el traductor. El traductor tiene un constante contacto con estos referentes en sus trabajos de traducción debido a la frecuencia con la que pueden ser encontrados en el manga. Es demasiado fácil cometer un error al momento de traducir un referente cultural debido a la gran densidad de información que implican y la falta de un equivalente en la cultura hispanohablante. El problema con los referentes. El problema con los referentes culturales recae principalmente en la falta de equivalencia en el idioma para el cual se desea traducir o adaptar. Muchos traductores de manga optan por simplemente transliterar, lo cual es un problema para los lectores nuevos del medio, quienes tienen poca experiencia con la cultura. Uno de los tipos de referentes más difíciles de traducir en el manga son los chistes y juegos de palabra, debido a su utilización de rimas, palabras homófonas y la diferencia de espacio que toman al ser traducidas. Técnicas para la traducción de referentes. Bernabé, traductor profesional de mangas japoneses, nos presenta 3 opciones para la traducción de estas referencias. Número 1, la opción adaptativa. Número 2, la opción literal y rigurosa.
Y número 3, la opción explicativa. A continuación, se las explicaré una por una a detalle. Comenzando por la opción adaptativa. El traductor, utilizando esta técnica, reemplaza el término original por uno similar que se encuentre dentro del mismo campo semántico, para lograr transmitir un mensaje similar que se adapte a la cultura meta. La desventaja de esta opción es que al simplificar la palabra se pierde mucha información. Por ejemplo, aquí tenemos tsukemen, que es un platillo de fideos, ramen, con el caldo servido aparte. Y si, por ejemplo, usamos la opción adaptativa y lo traducimos simplemente a fideos, perdemos toda la parte del ramen, del caldo servido aparte y básicamente la esencia japonesa. Se adapta a la cultura hispanohablante. Opción literal y rigurosa. El traductor deja la palabra transliterada, es decir, solo la escribe como se escucha, y en un área libre de la página agrega una nota en la cual explica el significado de la palabra o acción dentro del contexto. La desventaja de esta opción es que se interrumpe la lectura para incluir una nota, una explicación más o menos larga acerca de la cultura japonesa y de la palabra. La desventaja viene siendo la interrupción de la lectura de la historia, pero a comparación de otras opciones, esta le ayuda al lector a aprender sobre la cultura japonesa y evitar estas notas más adelante en la historia o en otras obras. Opción explicativa. Con esta opción, el traductor no omite información del diálogo, sino que intenta agregar información o pistas dentro del diálogo haciéndolo más específico, contrarrestando la ambigüedad del idioma. Por ejemplo, si en un diálogo se menciona el hanabi, un evento en el cual se observan fuegos artificiales durante la noche, el traductor podría agregar después de hanabi, o ¿qué tal si vamos al hanabi? Me encantan ver los fuegos artificiales. Ahí ya le da una pista al lector sobre qué es el hanabi y evita interrumpir el flujo de la lectura y además evita la omisión de información. El proceso de traducción de manga. La traducción de manga generalmente se realiza en equipos de 3 o más personas. Cada integrante tiene una participación importante en el proceso. Están los encargados de traducir, los encargados de revisar y los encargados de la rotulación. Sin embargo, ese trabajo también puede ser realizado por una sola persona si cuenta con las habilidades necesarias. Es muy común que en línea se junten varias personas fans de la serie con las habilidades necesarias para realizar la traducción y creen un equipo de traducción. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un equipo de traducción llamado Traducciones Full Fairy Tail, en donde varios fans realizan traducciones de los capítulos. Las onomatopeyas japonesas de mímesis. La onomatopeya de mímesis japonesa. En el japonés existen cierto tipo de onomatopeyas las cuales no existen en el idioma español. Estas onomatopeyas no representan sonido, sino emociones, condiciones o movimiento. Además de esto, los japoneses dividen las onomatopeyas de sonido dependiendo de qué es lo que lo genera. Tipos de onomatopeyas japonesas. El japonés divide sus onomatopeyas en 5 tipos. Giseigo, o onomatopeyas que representan los sonidos generados por animales y sonidos humanos. Gyongo, para sonidos reales producidos por objetos o la naturaleza. Gitaigo, para describir condiciones. Giyougo, para describir movimientos. Y Giyougo, para describir sentimientos. La onomatopeya en el manga. Las onomatopeyas son utilizadas con gran frecuencia en el manga. Casi en cada página encontraremos una onomatopeya. Son una gran herramienta para los escritores de manga y novelas gráficas para lograr transmitir información adicional acerca de la escena y la personalidad de sus personajes.
Estas palabras están representadas en el manga utilizando el katakana, una de las 3 formas de escritura japonesa utilizada para escribir palabras extranjeras o dar énfasis. Aún así, no es raro encontrarlas en hiragana, el otro tipo de escritura básico. Técnicas utilizadas para la traducción de onomatopeyas. Para la traducción de onomatopeyas japonesas existe una gran variedad de opciones, debido a la variedad de tipos de onomatopeyas en el idioma. Están las onomatopeyas equivalentes, en la cual se utiliza una onomatopeya de nuestro idioma que tenga el mismo significado que la japonesa. Está la onomatopeya inglesa, en la cual se utiliza una onomatopeya del inglés debido a su mayor similaridad con la japonesa. Está la onomatopeya japonesa, en la cual se deja la onomatopeya así como está escrita o si no se translitera al español. La onomatopeya original, la cual es una onomatopeya creada por el traductor específicamente para esa situación. Una onomatopeya no equivalente, en la cual se busca otra onomatopeya en nuestro idioma que signifique algo similar. Está el cambio de categoría, y por categoría aquí nos referimos a los 5 tipos de onomatopeyas japonesas que vimos anteriormente. Entonces vamos a ir de, por ejemplo, una onomatopeya que exprese emoción a una que exprese un sonido. Está la utilización de un adverbio en vez de onomatopeya. Por ejemplo, si está go, 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 que significa amenazante, ahí utilizamos ese adverbio amenazante para indicar lo que busca expresar. Está el cambio total, en el cual ya ni siquiera se busca hacer un intento de encontrar una onomatopeya equivalente o similar, sino que lo que busca expresar esa onomatopeya se expresa literalmente como parte de diálogo. Y finalmente está la peor de todas, la omisión, en la cual simplemente se elimina parcial o totalmente la onomatopeya de la historia. La ambigüedad del japonés. La naturaleza del idioma. El idioma japonés depende muchísimo de la idea de que todos los participantes en una conversación saben el contexto, ya sea del momento o de la cultura japonesa. No es solo por esta asunción que al hablar y escribir los japoneses omiten información, sino también porque es una característica intrínseca del idioma. En el japonés no se incluyen aspectos como la cantidad o el género en las partes del habla comúnmente. Solamente si el autor busca la especificidad o lo cree relevante, demostrará estos aspectos a través de sufijos o palabras exclusivas de un género. Homónimos. Debido a la cantidad limitada de fonemas en el idioma japonés, hay muchas palabras que se pronuncian y o escriben de la misma manera. Este tipo de palabras se conocen como palabras homófonas. Homófonas que suena igual. Normalmente estas palabras homófonas se pueden distinguir por sus maneras diferentes de escribir. En los casos en que estas palabras se escriban igual, se trata de una palabra homógrafa. Homógrafa igual escrito, igualmente escrita. Cuando una palabra es homógrafa y homófona a la vez, se vuelve extremadamente difícil distinguir a cuál de sus significados se refiere, y es en esas situaciones en las que se depende a gran medida en el contexto. En la traducción de manga. El traductor de manga tiene que estar muy relacionado con la obra que está traduciendo para saber si una ambigüedad fue colocada a propósito por el autor en la historia para no arruinar ningún giro de ella accidentalmente. La manera de lidiar con las palabras homónimas es apoyándose del contexto, ya sea visual o previo. En el mejor de los casos, el traductor tiene acceso a la obra terminada o contacto con el autor original para resolver cualquier duda. En conclusión, el traductor de manga profesional tiene que estar altamente relacionado con la cultura japonesa y altamente calificado en el idioma japonés. Tiene que reconocer cuando se trata de un referente cultural, tiene que saber a qué se refiere una onomatopeya
y tiene que saber, por supuesto, diferenciar entre la gran cantidad de palabras homónimas, homófonas y homógrafas del japonés. Entre menos sepa de cualquiera de esos aspectos, mayor será la cantidad de errores que cometa. Incluso puede darse la situación en la que, si no sabe sobre la cultura y el idioma, se encuentra en la misma situación que aquel que busca una traducción. Otro requisito muy importante para un traductor de manga o novelas gráficas tiene que ser la pasión hacia el proyecto, hacia el idioma y hacia la cultura. Si no se tiene alguna de estas, no se trabajará con la misma pasión que alguien que sí la tenga. Por ejemplo, ha habido casos en que editoriales profesionales toman de proyecto la traducción de una serie, pero debido a la falta de interés, no hacen su trabajo debidamente, causando que se genere una traducción sin contexto. Si no se tiene el contexto en el japonés, son simplemente palabras vacías en el español. Y existe una regla llamada la regla de Rufin, titulada así debido a que quien dijo esta frase se llama J. Rubin, un traductor famoso por traducir las obras de Haruki Murakami, autor extremadamente famoso en Japón por sus obras como La crónica del pájaro que da cuerda al mundo y IQ 84. J. Rubin dijo, "When you read Haruki Murakami, you're reading me, at least 95% of the time." Cuando lees a Haruki Murakami, me lees a mí, al menos el 95% del tiempo. Se refiere a que cuando leemos una traducción no estamos leyendo realmente al autor original de la obra, estamos leyendo las palabras y la adaptación que hizo el traductor para que fuéramos capaces de comprender y sentir las emociones que intencionó el autor original para nosotros. Muchísimas gracias por su atención.